Entonces, en esta primera parte vamos a contemplar a Jesús mientras es niño, mientras es el hijo de María en Nazaret. En los evangelios no tenemos contada ninguna comida de Jesús mientras es niño. Vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar aquí. Primero vamos a mirar esto. Este es el lugar donde Jesús vivió. Es Palestina en los tiempos de Jesús. ¿Sí? Era este pueblo, el pueblo de Israel, que Dios había prometido ya desde Abraham al pueblo, para que de ese pueblo naciera una enorme descendencia de Abraham, de donde después prometió al rey David que iban a ser el Mesías. Este pueblo es este que aquí tenemos. Ahora, en tiempos de Jesús, este pueblo no era un pueblo independiente, un reino floreciente como fue en tiempos del rey David, sino que era un pequeño pueblo, parte de un gran imperio que era el Imperio Romano. Aquí vemos los límites que tenían entonces el Imperio Romano, que era casi todo lo que se conocía del mundo, y Palestina era este pedacito sobre el mar Mediterráneo, este pedacito de tierra era Palestina en tiempos de Jesús. Si lo miramos un poquito, vemos que en el Evangelio se nombran muchas veces sobre todo estas tres provincias de Israel, de Palestina en ese tiempo: Galilea, Samaria y Judea. De las tres, Judea políticamente era el lugar más importante porque es donde estaba la capital, Jerusalén, donde estaba el templo, el gran templo de Jerusalén. Era la provincia, era Judá, era la tribu a la que pertenecía el rey David, y Dios le había prometido a David que de su descendencia, de su tribu, iban a ser el Mesías. O sea que este era como, de acá se esperaba que naciera la promesa esa promesa del Mesías que el pueblo estuvo esperando a lo largo de todo el Antiguo Testamento, tenía que pasar acá. ¿Sí? Después estaba Galilea, que era la provincia del norte, que no la consideraron, no le daban mucha importancia, no la consideraban muy importante, pero es donde vivía en Nazaret María y José cuando empieza la historia del Nuevo Testamento. Y Samaria, la provincia del medio, que era bastante mal vista por los judíos practicantes de la época, porque Samaria era un pueblo que se había mezclado mucho con los pueblos paganos vecinos y tenía muchas de las costumbres paganas, y no eran tan observantes de la ley de Moisés como el resto de los judíos tan practicantes del tiempo de Jesús, ¿no? Cuando en el Antiguo Testamento, después de todas las peripecias del pueblo que salió de Egipto, pero que después terminó también en el exilio en Babilonia, y que volvió y que después fue exiliado otra vez, y que tuvo que reconstruir el templo. En todas esas idas y vueltas, en la época como más cercana, digamos, al tiempo de Jesús, el profeta Sofonías Dios había dicho por medio del profeta: yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde que se refugiará en el nombre del Señor. En tiempos de Jesús, uno podría decir que Israel era ese pueblo pobre y humilde, que políticamente dependía totalmente del Imperio Romano, no tenía independencia política, es más, tenía que pagarle impuestos al Imperio Romano, y tenía una cierta independencia religiosa porque los judíos podían practicar su religión, y su religión estaba muy organizada alrededor del templo, con los jefes de la sinagoga y etcétera, ¿no? Que los vemos en el Evangelio. Pero no era el gran reinado del tiempo de David, era un pueblo realmente pobre y humilde. Y María, hijos y José eran propiamente representantes de ese pueblo pobre y humilde, de su época, de Jesús. No eran para nada una familia pudiente, eran trabajadores: José carpintero, María ama de casa, que siempre vivieron humildemente, pero plenamente, su vida de familia. Esto es lo que digamos, nos pone un poco en contexto para ver dónde se desarrolla todo lo que nosotros vamos a ir viviendo a lo largo de las comidas de Jesús, las comidas con Jesús. Entonces, de la infancia, decíamos, no tenemos casi nada escrito. Sí sabemos, lo dice 2 veces San Lucas, que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría,
y la gracia de Dios estaba con él. Es decir, Jesús era un niño como los demás niños de su época, de su pueblo, pero se notaba que había algo en él. Dice, la gracia de Dios estaba con él. Uno no puede decir eso de alguien si no ha visto algo, ¿no? Si no ha visto un testimonio de esa gracia de Dios actuando en él. Y podemos, como para contemplar a Jesús niño, sin que esté escrito, como decimos, podemos como distinguir 3 etapas en la vida de Jesús, bastante arbitrarias, pero que ayudan. Estas 3 que ahora vamos a ver. Primero, el hijito con su mamá y su papá. Pongamos que Jesús desde que era bebé hasta más o menos los 5 años. ¿Qué vemos? Vemos a José trabajando en la carpintería, la familia de Nazaret viviendo en Nazaret, y Jesús acompañando a María en todo momento, haciendo todas las cosas junto con María. Jesús chiquito, en la edad de los porqués, y aprendiendo todo lo que tenía que aprender, porque por más que era Dios, también era verdadero hombre, así que como verdadero hombre tuvo que aprender y adquirir todas las experiencias de la vida que los adultos ya tenían. Y entonces lo que es lindo observar en esta etapa, aunque no haya nada escrito, es ver cómo todo lo que Jesús fue aprendiendo de chiquito después le sirvió para predicar en la vida pública. En todas las parábolas de Jesús lo vemos hablando de cosas, de las cosas cotidianas, poniendo imágenes, que esas son las parábolas, ¿no? Imágenes de distintos elementos de la vida que Jesús los aprendió cuando era chiquito. Entonces, por ejemplo, Jesús de niño chiquito acompañaría a María a buscar agua en la vertiente o en el pozo, como también era costumbre, y eso era una tarea de las mujeres en tiempo de Jesús. Entonces María iría a buscar agua y Jesús acompañaría a María. Entonces, seguramente fue allí donde Jesús empezó a aprender el valor del agua, ¿no? Empezó a ver que el agua servía para tomar y eso saciaba la sed física, pero que también servía para limpiar. El agua se usaba para las abluciones, que eran esa purificación ritual que hacían los judíos antes de comer, porque no se podía comer con las manos impuras. Y Jesús, María y José pertenecían a la religión judía, así que seguro que harían todas esas cosas, cumplirían con todos esos rituales como judíos. Más tarde Jesús mismo se llamó a sí mismo fuente de agua viva. ¿Se acuerdan en el pasaje de San Juan, en que Jesús se encuentra con la mujer samaritana buscando agua en el pozo y le dice, si vos tomás de mí, que soy el agua viva, nunca más vas a tener sed? Y Jesús no estaba hablando literalmente allí, Jesús no era agua, era una persona. Lo que estaba diciendo, él estaba usando la imagen. Si vos te encontrás conmigo, tenés esta experiencia de mí, Dios, en tu vida, no vas a necesitar nada más, vas a ser plenamente feliz, ¿no? Jesús se llama a sí mismo agua viva, como el agua pura, clara y necesaria de la vertiente o del pozo para tomar. Jesús observaría cómo se molía el trigo, esa era una tarea que hacían las mujeres también. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, en el Evangelio de Mateo, habla del final de los tiempos, dice, cuando llegue ese momento, de 2 personas que estén en el campo arando, una será llevada y otra dejada. De 2 mujeres que estén moliendo, una será llevada y otra dejada. Las mujeres hacían eso. Seguro que Jesús había visto a María moler el trigo, junto con sus amigas o sus parientes. Habría visto a María preparar el pan y poner un poquito de levadura y habría visto cómo se habría sorprendido seguramente de cómo la masa se hacía grande después de un rato, solo por un poquito de levadura, y eso después le sirvió para comparar el reino de los cielos con ese poquito de levadura que después se hace grande. El reino de los cielos es como eso, empieza chiquito y después se hace grande y crece. Jesús seguro que ayudó a María más de una vez a hacer el pan y que puso los dedos en la masa como todo niño ha hecho. Vería hilar y tejer a María, y después dijo, por ejemplo, miren los lirios del campo, no necesitan ni hilar ni tejer y Dios los hace tan lindos, ¿no? Cuando nos enseñaba a confiar en la providencia de Dios. Vería ponerle parches a la ropa que se había roto, y después cuando habla de la conversión y de la buena noticia que Él viene a traer, dice, no se pone un parche nuevo en tela vieja. Observaría cómo las gallinas juntaban los pollitos debajo de sus alas.
cuando él llegó a Jerusalén, al final de su vida pública, antes de morir, lloró sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén no había reconocido su presencia como Mesías, no lo había reconocido a él como Mesías, y eso a Jesús le causaba tristeza. Se estaban perdiendo de la salvación que habían esperado a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y entonces Jesús dice: ¿cuántas veces, Jerusalén, quise ponerte bajo mis alas, como la gallina junta los pollitos debajo de sus alas, ¿no? Seguramente que Jesús habría visto de niño esta imagen, como la gallina juntaba los pollitos debajo de sus alas. Seguro que María, nos podríamos imaginar, ¿no? A María diciéndole: mira cómo la gallina le junta los pollitos debajo de las alas. Y nos podríamos imaginar a María poniéndole a Jesús, abrazándolo contra sí, para mostrarle, ¿no?, cómo era que la gallina ponía los pollitos debajo de sus alas. Bueno, así. Y en esa primera etapa de las comidas de niño, una persona muy importante en la vida de Jesús era José. José era el padre de familia. Jesús lo llamaría Abba, papá, como lo llaman los niños a sus papás hoy. Hoy también en Israel. María lo amaba, lo respetaba, y José amaba y respetaba a María. José sería el hombre que haría los arreglos en la casa de Nazaret. José sería como el hombre de aquella parábola cuando Jesús nos enseñaba sobre la insistencia de la oración. Si estás durmiendo y tu vecino, tu amigo va y golpea y te dice: amigo, dame 3 panes, que llegaron visitas y me quedé sin pan. Y el de adentro dice: no puedo, ahora estoy durmiendo. Y Jesús dice: bueno, si no les da el pan por ser su amigo, por lo menos se los va a dar si insisten, así que insistan en la oración, ¿no? Y cuando Jesús cuenta eso, seguramente que tendrá en el corazón una imagen de José levantándose de noche para hacer algo por algún vecino. También tendría en el corazón la imagen de José como el papá cariñoso, cuando Jesús nos enseñó a conocer a Dios como Padre. Y dice: el Padre nos ve cuando estamos solos, el Padre es el que sabe lo que necesitamos, el que nos da cosas buenas. Cuando Jesús habla de todas esas cosas, las dice de Dios Padre para enseñarnos a llamar a Dios Padre, a llamarlo Abba, como él llamaba a José, y seguro que en su corazón tenía esa imagen de José como el papá cariñoso que proveía por él y por la familia. Entonces está bueno que entremos en esas comidas de Jesús y lo escuchemos a Jesús, no sé, preguntando por qué es, y María y José tratando de dar explicaciones, y comiendo distendidos con él y con María y José en algunas de estas instancias de Jesús de muy chiquito. Otra etapa puede ser cuando Jesús tiene entre 6 y 12 años, en que a lo mejor ya sale más a jugar con sus amigos y compañeros. Seguramente sería un niño muy popular, porque seguro que era el mejor de todos los niños, así que seguro que tendría muchos amigos. Y entonces jugaría con sus amigos a imitar lo que veía hacer a los adultos, como hacen todos los niños, ¿no? Jugaría a bodas, a entierros, a compras y ventas, a fabricar objetos. Seguro que en la carpintería ya había fabricado más de una cosa con sus propias manitos. Y seguro que había tenido igual todas estas experiencias, de haber ido a alguna boda o algún entierro, de haber ido a comprar o a vender. Entonces, estas experiencias le sirvieron después otra vez, para sus parábolas. Por ejemplo, Jesús, sabemos que compara el reino de los cielos con un banquete de bodas. Es como un banquete de bodas, donde hay felicidad, donde están todos invitados y todos tienen su traje de boda, ¿no? En los campos de los alrededores de Nazaret, Jesús con sus amigos observaría todo lo que pasaba: la siembra, las cosechas, las cizañas, los espinos, las mostazas, las viñas, las higueras, los nidos, los zorros, las serpientes, las palomas. Todo eso es vocabulario que Jesús usó en sus enseñanzas más tarde, ¿no? ¿Y qué pasaría en las comidas? Y en las comidas Jesús contaría todo lo que había hecho ese día, todos los juegos con sus amigos, todo lo que había vivido. Seguro que les haría preguntas a María y José, y ellos responderían y aportarían su experiencia. Y José y María también compartirían con él cómo había sido su día, porque Jesús ya era más grandecito, ya podía entender. Y después,
En esta tercera etapa vemos a Jesús ya como un joven aprendiz y carpintero a partir de los 12 años. A partir de los 12, la ley de Moisés ya consideraba que una persona era adulta y tenía responsabilidades religiosas como todos los demás adultos. Entonces, por ejemplo, tenía que rezar todos los días el Shema Israel, que era ese versículo del Antiguo Testamento, del libro del Éxodo, en que dice, del Deuteronomio, perdón, que dice: escucha Israel, eso es Shema, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es uno y amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa oración había que rezarla todos los días y le hacía acordar al pueblo todo lo que Dios había hecho por el pueblo, ¿no? Y hacía recordar esa íntima relación que el pueblo de Israel siempre tuvo con Dios. Tenía la obligación de ir a las sinagogas, de hacer los ayunos que hacían los adultos. A esta edad Jesús ya ayudaría en la carpintería, ya iría no para jugar, sino para ayudar a José, seguramente. El pueblo, la gente de su pueblo, de Galilea, de Nazaret, lo recordaba como el hijo del carpintero, más tarde, ¿sí? Ahí en Marcos 6. Y a la muerte de José, que no sabemos en realidad cuándo fue, pero seguramente fue antes de que él iniciara su vida pública, ya después no lo hemos nombrado más en el Evangelio. A la muerte de José, Jesús pasaría a ser el jefe de familia. ¿Sí? La familia ahora era Jesús y María. Y Jesús tenía que asumir su responsabilidad de jefe de familia y seguramente que era un vecino respetado, amado por todos. Y si miramos entonces a esta familia de Nazaret, de María, Jesús y José, uno podría decir, nunca ha habido en el mundo una familia más feliz, ¿no? Jesús, hijo de Dios, Dios mismo. María, sin pecado, ni siquiera el pecado original. Y San José. Uno podría imaginar, nunca hubo ningún ambiente, ningún contexto del mundo en donde se haya vivido mayor confianza y mayor amor entre ellos y hacia Dios, ¿no? Y de Dios hacia ellos. Por eso, meternos en estas comidas para contemplar nos ayuda a nosotros a entrar en ese clima de amor y de confianza a nosotros mismos, nos ayuda a ver cómo nosotros podemos ir recreando, reproduciendo en nuestras familias ese mismo amor. Nosotros sabemos que para un niño es súper importante crecer en ese ambiente de amor y de confianza para que después el niño pueda desarrollarse como una persona sana, confiada, segura de sí misma, ¿no? Jesús tuvo eso. A lo mejor no todos nosotros lo tuvimos, no sé, a lo mejor sí. Si no lo tuvimos, meternos en estas contemplaciones, entrar en estas contemplaciones, nos va a ayudar a sanar algún aspecto, seguro que nos va a ayudar a sanar algún aspecto de nuestra vida de niño que está poniendo todavía un obstáculo en nuestra vida de adulto. Por eso los queremos invitar a este ejercicio, ¿no? A hacer esta contemplación. Entrar en las comidas. ¿Qué comerían Jesús, María y José? Las comidas serían frugales, no eran banquetes seguramente. En alguna ocasión, alguna cosa especial puede ser, pero no eran banquetes. Eran comidas frugales en donde se comía pan que había hecho María, se comía alguna sopa de verduras, alguna carne de ave, en alguna ocasión especial algún corderito, agua del manantial o del pozo, fruta había en abundancia en Israel, higos, uvas, pasas, manzanas, naranjas, aceitunas, miel, leche y miel. ¿Se acuerdan la imagen del Antiguo Testamento que la gente tenía de la tierra prometida? Era que de la tierra prometida manaría leche y miel, ¿no? Así que eso seguro que había en abundancia. Pescado, sobre todo en la zona de Galilea, donde mucha gente vivía de la pesca, seguro que habían comido pescado. Bueno, entremos allí en este contexto de las cosas físicas concretas y de las enseñanzas y de todo lo que vivía Jesús durante su niñez en las comidas con José y María. A eso estamos invitados. Y nos vamos a tomar 5 minutos más para entrar a otra comida, las bodas de Caná. Esto también, decíamos al principio, pasó antes de que Jesús empezara su vida pública, casi al borde, digamos. Todavía Jesús estaba en Galilea.
Caná, fíjense que está aquí, cerquita, al ladito de Nazaret. Y dice, nos cuenta el Evangelio de San Juan que había una boda y que estaba invitado María y Jesús. Y fue Jesús y María con algunos de sus amigos. Y llega un momento en que María ve que se acabó el vino en la fiesta. Y entonces va y le dice a Jesús, no tienen vino. Y Jesús le mira y le dice, ¿y nosotros qué tenemos que ver? Mi hora no ha llegado todavía, dice Jesús. Y María, como si Jesús no hubiera dicho nada, le dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Y ahí sabemos lo que pasó. Jesús, uno podría imaginarse, ¿no? La mirada de Jesús a la madre. Bueno, está bien, si vos lo decís, ¿no? ¿Qué hace Jesús? Le dice a los sirvientes, bueno, a ver estas tinajas que son para el agua, llénenlas de agua hasta el borde. Y después convierte esa agua en vino. Y no en cualquier vino, sino en el vino mejor, en el mejor vino de toda la fiesta. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos a María, que era protagonista, parece, ¿no? O sea, no era una convidada más del banquete, sino que seguramente era muy cercana a los que se casaban y tenía un papel activo en la fiesta. De hecho, los sirvientes la conocían porque si no, no le iban a hacer caso a cualquier convidado que les decía llenen 6 tinajas de 100 litros cada una de agua. Menuda tarea. Y sin embargo, la gente que servía le hizo caso. Entonces, no solo los sirvientes hicieron caso a María, sino que Jesús le hizo caso a María, aun cuando, según él, todavía no era la hora de manifestarse públicamente como el Mesías. Pero Jesús, a pedido de la madre, lo hace. Cumpliendo, Jesús adelanta su hora, la hora de manifestarse, cumpliendo con el mandamiento que nos dice honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y eso es algo que el hijo adulto estaba llamado a hacer. Cumplir ese mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, tanto que cambia los propios planes, el Hijo de Dios cambia sus planes para honrar a su madre. Ok, adelanto mi hora porque vos me lo pedís. Esto ya nos dice muchísimo, ¿no? Como si nosotros le pedimos a María lo que sea que necesitemos, ¿cómo podemos confiar en que ella se lo va a ir a pedir a Jesús y que Jesús lo va a hacer por nosotros si se lo pedimos a través de la madre, ¿no? Y por otro lado, uno podría imaginar lo que pasaría en el seno de la familia de Nazaret, porque María sabía que si en la fiesta no había más vino y ella se lo decía a Jesús, Jesús iba a hacer algo. Y María seguro que no estaba diciendo, vaya, andá y comprá 600 litros de vino. No era eso lo que le estaba pidiendo a Jesús cuando le dice, hace algo. María sabía que Jesús podía hacer algo que ninguna otra persona podría hacer, ¿no? Así que ya en la familia de Nazaret seguro que algo, lo que habría pasado, varias cosas habrían pasado que habrían hecho que María ya reconociera antes que nadie a su hijito como el Mesías, ¿no? Y que la hora de Jesús ya se había adelantado dentro del seno de la familia de Nazaret, seguramente, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a contemplar? Ahí nosotros también nos vamos a meter, vamos a entrar en las bodas de Caná como un invitado a la boda, con traje de fiesta, porque a las bodas se va con traje de fiesta, y vamos a observar a María, a Jesús, a los convidados, vamos a interactuar con los convidados, vamos a ir a ver, a estar presentes ahí cuando el agua se convierte en vino, nos vamos a asombrar como se asombraron todos, vamos a probar ese vino, eso vamos a hacer en esta contemplación. Y vamos a tener en cuenta sobre todo dos enseñanzas importantes que San Juan nos quiere dejar de este episodio, que son el primero, ¿no? Que para San Juan el agua es signo del Espíritu Santo. Muchas veces en el Evangelio de Juan el Espíritu Santo está representado por el agua. El agua viva de la que ya hablábamos antes. Juan dice que Jesús bautiza con el Espíritu Santo. El agua de Jesús es el Espíritu Santo. Y después dice que de él mismo, lo dice Jesús, de él mismo iba a brotar el agua viva que era el agua del Espíritu. Como brotó de su costado en la cruz, el agua que brotó del costado en la cruz, que es como un anticipo del Espíritu Santo, y como aquella agua viva que brota del Cordero en la gloria celestial, en la descripción que el Apocalipsis hace de la ciudad celestial, de donde brota del Cordero, que es Jesús resucitado y glorioso, brota agua viva que limpia todo y que hace que todo a su paso sea
fértil y verde y lindo, y de fruto. Y después, por otro lado, tenemos las tinajas, ¿no? Que eran las que se usaban para las abluciones en la ley de Moisés, para la purificación. Entonces uno tenía que llegar a la fiesta y primero purificarse. Y Jesús les dice, llenen estas tinajas hasta el borde. ¿Por qué? Porque llegó la hora. Entonces, si María lo dice, llegó la hora, hay que manifestarse. ¿Y qué significa esto? Llenen las tinajas hasta el borde. Que, bueno, esa ley antigua, la vieja, la antigua ley de Moisés, la antigua ley del pueblo de Israel, ahora va a ser sustituida por la nueva ley que viene a traer Jesús, que es la ley del amor, ¿se acuerdan? Yo les doy un mandamiento nuevo, no es solo amarse a ustedes mismos como amar como cada uno se ama a sí mismo, sino amar como yo los amé. Esa es la nueva ley, amar con la medida de Jesús hasta dar la vida. Y esa nueva ley que pone en nosotros el Espíritu Santo es una ley de libertad y que nos da gozo, alegría, paz en el corazón, que son los frutos de la presencia del Espíritu en nosotros. Bien, así que cada uno ahora está invitado a reflexionar estas preguntas e ir tomando algunas de las comidas de Jesús, según las tienen las citas que tienen en sus fichas, y hacer estos momentos de contemplación en esta semana.